Gracias, presidenta. Señor Sánchez, muchísima gente se pregunta qué atributos vio usted en los señores Cerdán, Koldo y Paco Salazar para convertirles en sus hombres de confianza. ¿Nos puede detallar? Muchas gracias, señor. La presidenta, lo he dicho en muchas ocasiones, señoría, el feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia. Ustedes lo que hacen es abrazarse al error histórico que se llama Vox. Y silencio. Silencio en la Moncloa para quien acosa a las compañeras. ¿O es Salazar también un gran desconocido para usted? Le ayudó en las primarias en Andalucía, ¿verdad? Lo tuvo usted durante años en el gabinete de la presidencia. Lo quería nombrar secretario de organización. Lo pararon al conocerse las denuncias. Lo echó de Moncloa, pero después lo contrata con fondos públicos del Partido Socialista. Y ahora le han pillado dando carpetazo a las denuncias, que algunos de ustedes dicen que son rencillas internas. No se practica, señor Sánchez. El feminismo no se predica, señor Sánchez, se practica. Laboral, señoría, según una encuesta del Ministerio de Igualdad que se ha publicado hace pocos días, es un problema estructural, sistémico. 1 de cada 3 mujeres... Sí, escúchenme, señorías, escúchenme. 1 de cada 3 mujeres manifiesta que ha sufrido acoso laboral en su entorno de trabajo. ¿Sí? Silencio, señores diputados. Silencio. Y este gobierno, precisamente este gobierno, es el que ha aprobado una ley que hace obligatoria a todas las organizaciones políticas también el aprobar protocolos antiacoso. ¿Qué es lo que han hecho ustedes, por ejemplo, con un supuesto caso de acoso en Algeciras, con el ayuntamiento, el alcalde de Algeciras o el alcalde de Estepona? Lo mismo que hicieron en Ponferrada ante el caso Nevenka. Nada. Ninguna activación del protocolo. Y le voy a decir una cosa, señoría. Este gobierno es el gobierno que más apoya a las mujeres. Cuando subimos el salario mínimo interprofesional, ¿a quién estamos beneficiando si no es al 65% que son trabajadoras, mujeres trabajadoras? Cuando revalorizamos las pensiones conforme al IPC, estamos beneficiando a más de 2.600.000 mujeres pensionistas. Cuando aprobamos la ley de igualdad, me refiero a la ley de paridad, o por ejemplo, señoría, el Pacto de Estado contra la violencia de género, o cuando recuperamos aquello que ustedes quitaron estando en la Administración General del Estado, en el Gobierno, como fue la recuperación de la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores, de los familiares dependientes, que en su mayoría son mujeres. ¿A quién estamos beneficiando, señoría? Este Gobierno apoya a las mujeres y si hay una amenaza es la coalición negacionista que forma usted con el señor Abascal. Señor Sánchez, ¿cuál es el balance de su acción de gobierno? Antes de que me dé una respuesta que no se van a creer ni los que están detrás de usted, porque ya no le cree nadie, déjeme que le haga un resumen pequeño en 4 puntos. Primero, corrupción. Y en esto usted es capaz de generar más tramas que Netflix. Luego afirma no saber nada. No sabe nada de los negocios de su mujer, no sabe nada de los manejos de su hermano, nada de Ábalos, nada de Cerdán. No sabe nada de Koldo, con aquellos con los que compartió el habitáculo de un vehículo durante miles de kilómetros, aunque esto de la amnesia debe ser algo familiar, porque su hermano ni siquiera recordaba el puesto de trabajo que le habían creado, dónde estaba y dónde tenía que ir a trabajar. 2. Ruina y colapso de los servicios públicos, porque mientras ustedes y su entorno se reparten el dinero, los jóvenes españoles no pueden ni siquiera alquilar las casas que construyeron sus abuelos. Los hospitales están colapsados como consecuencia de la atención masiva a miles y miles de inmigrantes ilegales que ustedes han traído. Y el fanatismo verde con el que ustedes condenan a la sociedad no sirve para descarbonizar la economía, sino para carbonizar los bolsillos de las clases medias y de los españoles más humildes. Señor Abascal, que a usted se le hacen muy largas estas preguntas. Bueno, son más monólogos, ¿no? Usted no dialoga, a usted no le gusta esto de escuchar una opinión diferente a la suya, ¿no? Bien lo saben sus excompañeros a los cuales usted ha expulsado y que le están denunciando precisamente por supuestos delitos, como también el Tribunal de Cuentas. Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas ha multado a una organización, a Vox. Sí, aclaren ustedes las donaciones a la fundación de la cual usted es presidente vitalicio, señor Abascal. En todo caso, nosotros tenemos una opinión bien distinta de lo que ha pasado este año. Creemos que este año hemos acabado mejor de lo que lo empezamos. Acabamos con un crecimiento económico del 2,9%. Somos el primer país en Europa en creación de empleo. Somos el tercer país en Europa
de las grandes economías que más ha aumentado el poder adquisitivo. Somos el tercer país de Europa donde más se ha reducido la desigualdad. ¿Y sabe por qué? Porque este gobierno lo que está haciendo es fortalecer el estado del bienestar, la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, todas las políticas que, por cierto, están en manos de las comunidades autónomas. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que sucede, señoría, es que aquellos gobiernos del Partido Popular, apoyados por la ultraderecha en las asambleas regionales, lo que hacen es cercenar ese estado del bienestar, recortar la sanidad pública. ¿Para qué? Como dijo el gerente del hospital de Torrejón privatizado, porque el negocio de la sanidad privada está en las listas de espera de la sanidad pública. Y eso se hace gracias también a sus votos en los parlamentos autonómicos. Señoría, usted solamente dice bulos, solamente desinforma, pero yo voy a decir dos cosas en relación con la transición ecológica y también con la migración. En relación con la transición ecológica, gracias al impulso que hemos dado a la energía renovable, que ahora mismo representa, para que usted se haga una idea, un 60% del total de la electricidad, hemos sido capaces de reducir en estos últimos 7 años en un 50% el precio de la electricidad. Hoy en España el precio de la electricidad es un 20% de media más barato que la media europea. Y sobre la migración, señoría, más de un 95% de la migración que ha venido a nuestro país viene por cauces regulares. Y le digo una cosa, sí, hemos recibido 2 millones de trabajadores migrantes durante estos últimos años, pero al mismo tiempo hemos reducido en un 40% la tasa de desempleo en nuestro país. Lo que ustedes ofrecen a los españoles, con ese discurso antimigración, es pobreza y al final estar todos encerrados sin ningún tipo de capacidad para poder financiar nuestro estado del bienestar y un crecimiento económico sano y fuerte. Y eso es justo lo que nosotros no defendemos. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. ¿Qué es lo que más le preocupa ahora mismo? Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente del Gobierno, por favor, silencio. Silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Tal y como lo declama, probablemente usted ya sepa la respuesta. Hay muchas cosas que me preocupan y que me ocupan. Por ejemplo, la vivienda. Por ejemplo, la privatización de la sanidad pública. Por ejemplo, también la estrategia de seguridad nacional proclamada por el presidente Trump, que encuentra el silencio, el vacío absoluto por parte de su vasallo aquí en España, el señor Abascal, o también de la derecha española. Buena respuesta, señor presidente. Yo le propongo un poco seguir en esta senda, hacer una tregua, 2 minutos de realidad, más allá de Ábalos, Koldo, Cerdán, Salazar, que les debe de preocupar. Lo que le preocupa a la gente, sobre todo en las fiestas que vienen, es que no le da. A la gente no le da. A la gente no le llega. ¿Y de qué sirve, señor presidente, un país que va como un tiro en lo macro si la gente no le da, si la gente no le llega? ¿De qué sirve un país en el que trabaja más gente que nunca si acaban siendo de facto pobres? Imaginen una familia de 3 que quiera hoy comer 3 filetes de ternera y cenar 3 filetes de salmón. ¿Sabe por cuánto le sale el día? En el súper, 30, 35 euros. ¿Quién se puede permitir eso hoy en día? La carne, los últimos 3 años, ha subido un 50%, la leche un 60%, los huevos un 70%. Repito, ¿de qué sirven los rankings? La gente no come rankings. Yo lo que le sugiero, lo que le propongo, casi lo que le exijo, es que saque a la comida del mercado especulativo. Igual que la vivienda. Quien se quiera hacer rico, que no lo haga, ni con casas ni con comida. Que tope precios, y, ¿por qué no?, distribuidoras públicas de alimentación. Porque su solución, cada vez que suben los precios, porque a usted no le va a echar ni la corrupción, ni estos, bueno, esos igual sí, algún día, pero a usted lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida. Y su solución siempre es bajar el IVA, parecida a la solución del Partido Popular. ¿Sabe de qué sirve bajar un 4% el IVA? Que los oligopolios de alimentación suban un 4% los precios. Así que no les pido que sean valientes, les pido que sean inteligentes, porque si no, llega Abascal a caballo. Muchas gracias. Varias consideraciones a su reflexión. La primera de ellas es que este gobierno es, como he dicho antes,
la primera economía, o el país es la primera economía en Europa que más creación de empleo ha tenido durante estos últimos años. Somos el tercer país europeo donde más ha subido el poder adquisitivo y somos el tercer país europeo donde más se ha reducido la desigualdad. ¿Eso significa que este sea un mensaje autocomplaciente? En absoluto. Que no quede trabajo por hacer, sin duda alguna. Le voy a dar un dato, y usted lo sabe bien porque efectivamente proviene de una comunidad autónoma como Cataluña. Este gobierno durante estos últimos 7 años ha dado 300.000 millones de euros más a las comunidades autónomas que la anterior administración del señor Rajoy. 300.000 millones de euros. ¿Para qué? Bueno, pues para financiar y robustecer la sanidad pública, la educación pública, la dependencia, todas las políticas vinculadas con los servicios sociales. Junto con ello, ¿qué hemos hecho? Hemos aumentado el salario mínimo interprofesional un 61% y lo vamos a volver a subir para cumplir con esa obligación de la Carta Social Europea del 60% del salario medio, el salario mínimo interprofesional. Hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC y también por ley, pero somos muy conscientes de que no es suficiente. Y no es suficiente porque en aquellas administraciones gobernadas por la derecha con el apoyo de la ultraderecha lo que están haciendo es transferir esos recursos que estamos dando para financiar el estado del bienestar a las élites de esos territorios. La Comunidad de Madrid, la Junta de Extremadura, Castilla y León, Andalucía, por poner los ejemplos más palmarios. Y esta es la cuestión, señoría, que lo que tenemos que hacer es denunciar los recortes, la privatización, el aumento de las listas de espera y la derivación a la sanidad privada que están haciendo aquellos que luego en la agenda tienen puesto a la pareja de la señora Ayuso, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, como Alberto Quirón. Esta es la cuestión. Nosotros podremos transferir recursos económicos como estamos haciendo, podremos aumentar el salario mínimo interprofesional y la revalorización de las pensiones. El problema lo tenemos de fondo en aquellos gobiernos en que por muchos recursos económicos que den, no se creen este modelo de bienestar que es la sanidad pública, la educación pública, el Sistema Nacional de Dependencia. Años, ya lo vaticinó usted. El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Y ahí lo tiene, 200 páginas de una sentencia del Tribunal Supremo que es demoledora. Contra su fiscal general del Estado, condenado, inhabilitado, fulminado. Ese es su sitio, el de los delincuentes. Y ahí le ha puesto el tiempo, como usted acertadamente predijo. Le ha puesto el tiempo y el Tribunal Supremo. Álvaro García Ortiz es el primer fiscal general del Estado de la historia condenado. Siguen ustedes batiendo todos los récords, engordando su museo de los horrores. De la mano de García Ortiz debería irse usted también, que lo ha defendido hasta el final, haciendo un ridículo histórico. Ayer veíamos al presidente del Gobierno en un acto del Partido Socialista criticando y atacando al Tribunal Supremo y defendiendo al condenado. ¡Qué vergüenza! Usted dijo respetar aquí, en la última sesión de control, las decisiones judiciales y ayer veíamos al presidente de su gobierno, a su presidente, criticarlo. ¿Qué le parece? Y lo vuelvo a repetir hoy. Por supuesto que respetamos el fallo y la sentencia del Tribunal Supremo. Tanto la acatamos que ya hemos nombrado una nueva fiscal general del Estado sin que se conociera siquiera la sentencia. Y también le digo que con ese respeto absoluto que tengo al Tribunal Supremo, le digo que discrepo del fallo, discrepo de la sentencia y después de haber leído la sentencia, las dudas que tenía se mantienen. Creo que cabía una interpretación más favorable al principio de presunción de inocencia y más ajustada a la prueba que se practicó en el juicio. Pese a ello, absoluto respeto a las instituciones y a la justicia. Y también le digo que hay algo en la sentencia que se dice con lo que estoy totalmente de acuerdo. Que el abogado de la pareja de la señora Ayuso reconoció que había cometido 2 delitos fiscales, que el jefe de gabinete de la señora Ayuso mintió abiertamente, que el fiscal general del Estado sacó una nota en la que contaba la verdad y desmentía un bulo y que Álvaro García Ortiz tiene una trayectoria jurídica brillante y dedicación al servicio público. Esas 4 cosas dice la sentencia y yo las comparto. Gracias. El fiscal general del Estado era tan brillante, tan brillante, tan brillante que el Tribunal Supremo ha decidido inhabilitarlo por delincuente. Señor Bolaños, mire, váyase a tomarle el pelo a otra gente. Gracias, señor Tellado. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Hace usted, como siempre, coge los casos de unas personas muy concretas, los generaliza y nos calumnia a todas. ¿Por qué no dejamos que la justicia haga su trabajo? Y, por cierto, hablando de hacer su trabajo, la semana que viene, el 17 de diciembre, cumple el mandato de 4 magistrados del Tribunal Constitucional.
Estamos obligados por la Constitución, ustedes, el Partido Popular y nosotros, Partido Socialista, a llegar a un acuerdo y tener una mayoría reforzada para renovar esos 4 magistrados del Tribunal Constitucional en el Senado. Señor Tellado, me dirijo a usted como secretario general del Partido Popular. Día y hora para vernos, usted o quien designe el PP, esta semana o la siguiente, para trabajar y renovar los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que la Constitución nos obliga. ¿O es que van a estar ustedes 5 años y medio incumpliendo la Constitución? ¿No, verdad? No, ¿verdad? No es el Partido Popular de incumplir la Constitución 5 años y medio, es de cumplirla a rajatabla y en plazo. Gracias. Muchas gracias, señor ministro. La próxima pregunta la formula la diputada doña Concepción Gamarra Ruiz Clavijo, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias. Acudió usted al Congreso de la Asociación Mayoritaria de Jueces y allí dijo: vengo para ser escuchado. Es lo que proclamó. Y rápidamente alardeó de la independencia de la Fiscalía. Evidentemente, los jueces le escucharon. También se rieron. Pero se reían por no llorar. Porque verle a usted aplaudir la independencia del fiscal general es exactamente lo mismo que escuchar a Ábalos decir que es feminista porque es socialista. Clavadito, señor Bolaños. Pero díganos, ¿qué entiende usted exactamente por ejercicio democrático? Lo de los últimos de Filipinas es un chiste viejo. Igual hay que ir renovando el repertorio. Díganselo a los creadores de argumentarios de Génova 13. Mire, le voy a leer, señora Gamarra, unas declaraciones públicas a ver qué le parecen a usted. Que los jueces no deben dar lugar a pábulos o escándalos y que las pasarelas al estrellato no pasan por los tribunales. Segunda declaración pública, que la doctrina del Tribunal Supremo lesiona muy gravemente las competencias que la Constitución y la ley atribuyen al Gobierno. ¿Sabe de quién son estas declaraciones públicas? Del señor Aznar y del señor Acebes cuando era ministro de Justicia. Por tanto, yo creo que, por supuesto, que desde la libertad de expresión se puede discrepar de las sentencias del Tribunal Supremo y de las resoluciones, como hicieron ustedes, porque me imagino que usted estará de acuerdo con estas cuestiones que planteaban el señor Aznar y el señor Acebes, ¿o no? O en aquel momento no se puede discrepar. O como hace el Partido Popular, solo se puede discrepar si los funcionarios, inspectores de Hacienda persiguen al Partido Popular, si los fiscales persiguen al Partido Popular, si los jueces resuelven cuestiones en contra de los intereses del Partido Popular. Mire, la libertad de expresión es un derecho sagrado, hay que hacerlo siempre con respeto. Y ya que he mencionado al señor Aznar, pues mire, me inspiro en su filosofía y le digo que quien pueda respetar, que respete, y hágalo por favor el Partido Popular con los miles, cientos de miles de militantes socialistas honrados y honestos que trabajan cada día para que España sea mejor y llevan haciéndolo más de 146 años. Muchas gracias. Suyos cuando tienen que rendir cuentas ante la justicia. Es una Fiscalía General que investiga con mucha celeridad a los ajenos por encima de la ley, pero que luego destruye, qué curioso, de manera artesanal y coordinado con ustedes, las pruebas. Es anular la acción popular para que los casos de corrupción que le rodean al Gobierno, pero también a la familia del presidente, se queden en los cajones, como se quedan en los cajones las denuncias de los militantes socialistas. Y también es intentar maniatar a la prensa, cuando ningún gobierno que cree en la verdad siente ninguna necesidad de silenciar a periodistas. Mire, señor Bolaños, finaliza el año 2025 y es el momento de hacer balance. Hagamos el suyo en este año. Un año prometiendo independencia judicial, mientras maniobra para controlar la justicia. Un año hablando de transparencia, mientras gestiona la corrupción como un problema de comunicación y no de delitos. En definitiva, un ejercicio de absoluta regresión democrática. Muchas gracias, señora Gamarra. Señor ministro. Gracias, señora presidenta. Le voy a decir lo que es ejercicio democrático. Ejercicio democrático es proteger el sistema de libertades y democrático en nuestro país, que ustedes no hacen cuando se alían con la ultraderecha. Ejercicio democrático es parar la ola ultraderechista que les ha engullido a ustedes, al Partido Popular. Ejercicio democrático es poner por delante
la salud y la sanidad pública frente a los intereses empresariales de engordar el bolsillo, como hacen ustedes en comunidades donde gobiernan, como la Comunidad de Madrid. Ejercicio democrático es también defender a las mujeres y su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Por ejemplo, también defender a las personas que tienen una orientación sexual diferente o que pueden provenir de países o de culturas o que profesan religiones que son distintas a la mayoritaria. Todo eso es democracia. ¿Y saben cuál es el mayor riesgo para la democracia en España? Que el Partido Popular hoy sea el siervo de Vox. Nosotros, el dique. Gracias. ¿De ustedes el año que viene? Muchas gracias, señora diputada. Que Vox ya está pensando en el año que viene, entiende que diciembre es inhábil, no piensan trabajar demasiado en este mes de diciembre. Nosotros, por el contrario, sí lo haremos. En estas 3 semanas que quedan vamos a seguir haciendo lo que hacemos siempre. Seguir continuando con la mejora de las expectativas económicas de nuestro país. España es la economía desarrollada del mundo con mejor comportamiento en 2025 según la OCDE y las previsiones dicen que también lo será en 2026. Y seguiremos reforzando el estado del bienestar, actualizando las pensiones. Veremos a ver qué vota PP Vox a la actualización de las pensiones cuando venga a esta Cámara, porque el año pasado ustedes bajaron la pensión de los pensionistas españoles en nuestro país. PP Vox hicieron tal cosa. Veremos qué hacen en esta ocasión. Gracias. ¿Qué comentarios tan pueriles hace usted? El año pasado usted se fue de aquí prometiendo ejemplaridad, presumiendo de transparencia y acusando a la oposición de mentir. Y un año después lo que tenemos es un Partido Socialista que sigue sumido en la corrupción y que ahora cuenta con el primer fiscal general condenado por servir al gobierno del que depende. Aunque Sánchez ya ha dicho que va a venir el Tribunal Constitucional a solucionarle la papeleta. ¿A usted esto qué le parece? ¿Bien de autodeterminación el año que viene? ¿Va a haber foto con Puigdemont el año que viene? Si eso no es así, usted tiene la oportunidad de desmentirlo, pero lo que está claro es que usted estará en el centro de todo y que, como sus compañeros, usted será juzgado por los mismos que hoy usted trata de liquidar. La derecha termina amenazándome con meterme en prisión por nada, como pasaba en la dictadura, pues es lo que son ustedes. En definitiva, pues el autoritarismo, la dictadura y una involución democrática. El problema es que tienen ustedes unos cooperadores necesarios para esa involución democrática, que es el Partido Popular. Por eso PP Vox es una unidad de acción en lo político en este momento en nuestro país. Mire, ustedes colaboran en esa involución democrática en nuestro país por intereses ideológicos, por supuesto, pero también económicos. Dicen ustedes últimamente que hablan de los barrios y de la gente humilde. Oiga, vamos a ver, bien clarito. Vox representa a las élites milmillonarias y reaccionarias de este país, punto. Por tanto, no mientan ustedes refiriéndose e interpelando a gente que necesita su salario para trabajar y para vivir. Y le digo más, señora Millán. Vox no puede nunca representar los intereses de las personas más desfavorecidas o que necesitan lo público, de las clases trabajadoras y las clases medias, porque ustedes sistemáticamente votan contra los intereses de las clases trabajadoras y las clases medias en nuestro país. Lo que es una pena es que el Partido Popular, en lugar de hacer, como pasa en otros países europeos, un cinturón sanitario con ustedes, les abraza. Y claro, ustedes ya están esperando los Reyes Magos de Génova, que les traigan presidentes autonómicos que ponen ustedes y a los que ustedes dicen lo que hay que hacer, recortes de derechos en las mujeres o cualquier otro disparate ideológico que es lo que representa Vox. Por eso, dado que no le gusta la frase, la repetiré con mucho orgullo, en 2027 el dilema es claro, socialdemocracia o barbarie. PP Vox, gracias. Señor ministro, amanecemos hoy con un nuevo caso de acoso sexual en su partido. Recuérdele al señor Sánchez, que se acaba de ir, que el acoso sexual no es estructural en España. El machismo y el acoso sexual es estructural en su partido y en su gobierno. Esos comportamientos que usted ha narrado son repugnantes, coincido con usted. Pero ¿sabe lo que sucede? Que las mujeres no esperan nada de PP Vox, porque saben perfectamente que cuando Vox les pide a ustedes recortes en derechos de las mujeres, ustedes, el Partido Popular, acceden solícitos a recortar los derechos de las mujeres para conseguir cualquier gobierno autonómico o municipal. ¿Y sabe lo que pasa por el contrario? Que las mujeres sí esperan mucho del Partido Socialista. Esperan que el Partido Socialista siga ampliando sus derechos, que garantice su seguridad y nos lo exigen. Y cuando no estamos a la altura, se decepcionan y hacen bien en decepcionarse. Y nos lo siguen exigiendo, cosa que no lo hacen a PP Vox. ¿Por qué? Porque a ustedes nada le exigen, porque nada esperan. Gracias. Bolaños. Todos tienen un modus operandi en todos los casos de esta naturaleza. Lo tapan, no lo cuentan, insultan a quienes lo denunciamos, como usted acaba de hacer.
Hay gente que se sorprende que esto haya acabado siendo el Partido Socialista. A mí no me sorprende nada. Entre otras cosas porque Sánchez es una persona que ha vivido de la prostitución con normalidad. ¿A quién le va a sorprender que haya elegido a 3 personajes de esta naturaleza para gobernar el PSOE y para gobernar España? Gracias, señora presidenta. Me dice usted que la insulto. En concreto, le pediría que me concretaran que le he insultado yo en mi intervención inicial. ¿Ha tenido usted una intervención como la que ha proferido el señor Feijóo ante el presidente del Gobierno que simplemente avergonzaría al señor Feijóo del año 2022? Todos nos vemos sometidos, por supuesto, todos los grandes partidos tenemos problemas que, créame, nos duelen y nos avergüenzan y nos repugnan. Créame, la diferencia está en cómo reaccionar. Nosotros no hemos tapado delitos con una policía patriótica para cometer más delitos. Nosotros no hemos animado a ningún corrupto diciéndole que sea fuerte. Nosotros no hemos destrozado ningún disco duro, pobre disco duro aquel que contenía la contabilidad B del Partido Popular. Y, señora Muñoz, nosotros, cuando ha habido una persona que está acusada de agresión sexual, como pasó con el Consejo, entre aplausos, como sí hicieron sus compañeros del Partido Popular de Galicia. Y fíjese, señora Muñoz, a diferencia de lo que usted dice de mí y del Gobierno en su conjunto, calumniándonos a todos por los comportamientos de unos muy poquitos, yo le digo, estoy convencido, señora Muñoz, que usted se avergüenza de que sus compañeros gallegos despidieran aplaudiendo a un presunto agresor sexual. Y estoy seguro que usted se avergüenza de que se machacara con un martillo un disco duro que contenía la contabilidad del Partido Popular. Estoy convencida que usted se avergüenza. Por tanto, aplíquenoslo también a los demás. Gracias. ¿Quién mandató al exfiscal general del Estado a cometer otro delito? Mientras todo eso ocurría, usted y su ministerio le daban pasaporte diplomático a Koldo, quien ordenaba, con su autoridad, que no se revisasen las maletas de Delcy. Señoría, mire, en el exterior lo que aplaude todo el mundo son las posiciones en política exterior que están salvando la dignidad de Europa en Palestina y la coherencia que tenemos con nuestras posiciones en Ucrania. Solo en los últimos años, en 2 ocasiones, ha salvado España la dignidad de Europa. En la retirada de Afganistán y de todos los colaboradores europeos que pasaron por aquí, por la base de Torrejón, y reconociendo y liderando el posicionamiento en el reconocimiento del Estado de Palestina. Eso es de lo que se habla de España en el exterior. Lo que se habla en el exterior es aplaudir un crecimiento económico que está entre las mayores economías del mundo y también una creación de empleo que es récord. Mire, señoría, nunca en democracia ha tenido las posiciones de España tanto peso en el exterior, ni la coherencia de nuestras posiciones en política exterior tanto aplauso. De hecho, me preguntan y aplauden aquello por lo que ustedes nunca hablan. Hoy vamos a recibir aquí a Mahmoud Abbas, que va a venir a agradecer la posición de dignidad y coherencia del Gobierno de España. Y hablaba usted de Venezuela. Nosotros, si hacemos por Venezuela, nosotros intentamos unir a los venezolanos, no como ustedes, que intentan importar la división de los venezolanos a España. 120.000 venezolanos tienen un estatuto de protección aquí, incluido Leopoldo López y Edmundo González, que gracias a este gobierno está libre en Madrid y no detenido en Caracas. Y estamos esperando que el señor Feijóo pida perdón al Servicio Exterior de España, al que acusó de torturar y dar golpes de Estado en las embajadas. Venezuela como si dirigiera la política exterior de España en Venezuela, si la dirige Zapatero. Si todo el mundo lo sabe, si usted no tiene nada que ver en esto, señoría. Irse cuanto antes. Muy bien. Ignominioso es lo que hacen ustedes y el señor Feijóo. Ir a Europa a decir que no nos den fondos y que aquí no hay Estado de Derecho. Lo que es ignominioso es torpedear que nuestras lenguas oficiales, el catalán, el euskera y el gallego, no lo sean en Europa. Lo que es ignominioso es votar en contra del primer tratado de amistad con nuestro vecino Francia. Lo que es ignominioso es tener posiciones antimarroquíes cuando hay 22.000 millones de comercio en juego. Lo que es ignominioso es torpedear nuestro acercamiento al pueblo hermano de Venezuela. Eso sí es ignominioso. ¿Sabe por qué?
porque eso es traicionar los intereses de España. Lo que es más grave, lo que hacen ustedes es traicionar a los españoles y las españolas. Para los vínculos de Zapatero con la narcodictadura venezolana o con China, ¿puede usted garantizar que no se va a emitir una orden de detención internacional contra el señor Zapatero? Con el expresidente Zapatero, señorías, ¿cómo se ve que nunca consiguieron ganarle en las urnas? No lo han superado todavía. Pero mire, he estado recientemente en el Foro de Doha, en el Consejo Atlántico de la OTAN, en la reunión de Unión por el Mediterráneo. Todo el mundo me pregunta cuál es la receta de España para ese crecimiento económico y esa creación de empleo récord en Europa. Todo el mundo aplaude, todo el mundo aplaude. Así lo ha señalado la presidenta de la Comisión en la retirada de los colaboradores afganos de Europa, o muy recientemente todos los países del mundo árabe con respecto a nuestra posición de liderazgo en Palestina. Se lo decía a su compañero, nuestra posición de coherencia en política exterior que está salvando la dignidad de Europa. Pero claro, ustedes nunca vienen aquí a hablar de política exterior. Ustedes no les interesa que se hable de los logros de España. De lo que de verdad se habla de España en el exterior, señoría, es del crecimiento económico, de nuestra política exterior con coherencia, que dice exactamente lo mismo en Kiev que en Ucrania, de nuestra defensa en estos momentos de Europa. Yo esperaba que usted hubiera dicho algo. Europa está siendo atacada, los valores de Europa están siendo atacados en estos momentos, la libertad, la tolerancia, la diversidad. ¿Sabe por quién? Por los señores de Vox y sus aliados en el mundo. Eso sí es grave. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? ¿Qué tiene usted que decir sobre el ataque que hay en estos momentos para desmontar a Europa? Eso sí interesa en el mundo, en Europa, y sobre todo interesa a los españoles. Cada semana podemos leer editoriales, informes y portadas en medios internacionales que ya no hablan de las virtudes de España, sino de las vergüenzas de su gobierno. De su gobierno, señor Álvarez, y de su partido. Y de dirigentes acusados por prevaricación, malversación, financiación ilegal, blanqueo de capitales y organización criminal, señor Álvarez. Por mucho que les pese y ustedes no quieran hablar de ello, nunca en democracia ha tenido España el peso exterior que tiene en estos momentos. ¿Sabe desde cuándo no se celebraba en España una cumbre como la de financiación al desarrollo en Sevilla? Nunca se había celebrado. ¿Sabe desde cuándo no se celebraba una reunión como Madrid Plus con 20 ministros en torno al reconocimiento de Palestina? Nunca se había celebrado. Una cumbre de la OTAN hacía 25 años. Una cumbre iberoamericana, como se va a celebrar el 4 y 5 de noviembre del año que viene en Madrid, hace 14 años. Y eso es gracias al liderazgo en política exterior de este gobierno. Nunca España había encadenado 2 vicepresidencias consecutivas de la Comisión, la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, la presidencia de la Autoridad Bancaria Europea, un secretario general adjunto de las Naciones Unidas, el enviado personal del secretario general de la OTAN para el flanco sur, y no sigo porque no tengo tiempo. Y eso, a pesar de que ustedes... Señor ministro, se le ha terminado.